Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el jueves 15 de mayo de 2025, es el Día del Maestro. Muchas felicidades a las maestras y los maestros de todo el país que pues descansaron el día de hoy. Hay anuncios importantes por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, un incremento salarial a los maestros que tienen ya una recuperación importante. Hace unos años, antes de 2018, los maestros tenían un sueldo de unos 9,000 pesos mensuales. Eran de los peores pagados entre los trabajadores del país, a pesar de la enorme responsabilidad que tienen en la formación de todas, todos y todes. Pues el incremento salarial a partir de 2018 en el gobierno del presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum es importante, más del 100% de aumento salarial en los últimos años y el reconocimiento de su tarea fundamental en el sistema público de educación y la basificación que hubo. Muchos maestros tuvieron por fin estabilidad laboral. Así es que pues es importante recordar los avances que ha habido no solamente en educación, sino también en las condiciones de trabajo de los maestros. Así es que pues de nuevo felicidades a todas y todos los maestros. Comenzamos. El Acuerdo Voluntario para el Aumento de Productos Hechos en México busca aumentar de 8 a 20% el número de productos nacionales en tiendas de autoservicio, departamentales y otros puntos de venta en 3 años. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la industria nacional crecerá y aumentarán los empleos. Desmiente la presidenta Claudia Sheinbaum participación de agentes de seguridad de Estados Unidos en operaciones de desmantelamiento de 3 laboratorios en Sinaloa. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon este jueves desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en donde van a instalar un plantón y se declararán en paro indefinido de labores. Esto en demanda de que se derogue la ley del ISSSTE del año 2007 y la reforma educativa. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum un aumento salarial del 10% global a maestros y maestras, además de una semana adicional de vacaciones en reconocimiento a la labor que realizan las y los profesores en escuelas del país. A 8 años del asesinato del periodista Javier Valdés, integrantes de organizaciones nacionales e internacionales realizaron un acto de memoria frente a la Embajada de Estados Unidos en México para exigir la extradición de Dámaso López Serrano, alias el Minilic, presunto autor intelectual de este crimen, quien en diciembre de 2024 fue detenido en el estado de Virginia para enfrentar cargos en su contra por tráfico de fentanilo. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Hoy se cumplen 77 años de uno de los episodios más vergonzosos en la historia. Una fecha que nos reta como seres humanos,
que nos debería hacer pensar hasta dónde hemos sido capaces de minimizar o de hacer a un lado o de no atender o de olvidarnos que hoy, hace 77 años, ocurrió la Nakba, catástrofe. Esto significa en árabe y es el momento en el cual inició uno de los éxodos más largos, más prolongados de la historia. Hace 77 años empezó la limpieza étnica por parte de lo que en ese momento se conformaba como el Estado de Israel y que obligó el éxodo forzado de más de 750,000 palestinos que desde entonces prácticamente son parias, no tienen patria, no les ha sido reconocido el territorio al que les pertenece, el territorio donde nacieron como pueblo y que comparten con el ahora Estado de Israel. Más de 750,000 palestinos en ese momento que fueron obligados a salir de sus tierras y que ahora viven un nuevo proceso no solamente de limpieza étnica, sino de genocidio en cámara lenta que ha sido permitido y tolerado por las grandes potencias occidentales y que cuenta con la complicidad de todas, todos, todes nosotros por no tomar acciones más decisivas para frenar esta barbarie que se comete todos los días en contra de las niñas, niños, mujeres, adolescentes y hombres palestinos por parte del gobierno de Israel. Es un día de vergüenza para todos los seres humanos y no podemos decirlo de otra manera. Hoy, 77 años de la Nakba, la catástrofe del pueblo palestino. Y es importante empezar a cambiar los significados de acontecimientos importantes en la historia de la humanidad. Es importante reflexionar y repensar el término holocausto que se ha referido desde el siglo pasado a el pueblo de Israel, que sufrió eso, justamente un holocausto a manos del gobierno nazi de Adolfo Hitler y que ahora, y hay que decirlo con toda claridad, este mismo gobierno de Benjamin Netanyahu comete un holocausto en contra del pueblo palestino, en contra de las niñas, niños, adolescentes, bebés y mujeres palestinos. 77 años de la Nakba. Escuchamos esta canción de Emel Matulati, Nací en Palestina, y que expresa la desesperanza y el sufrimiento de una persona palestina que se siente desplazada y sin hogar. Expresa el sentimiento de no tener lugar, país ni patria y cómo ha tenido que recurrir a la música y la resistencia para expresar su dolor. 77 años de una de las mayores vergüenzas de la humanidad. Es el acento, tu punto de referencia. Les mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo de Imer Noticias y también de parte de todos nuestros compañeros del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos transmitiendo justo desde el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del Imer, aquí en el pueblo de Joco, en el sur de Ciudad de México. Aquí en cortito está José Luis Plasencia ahora en la operación. Y Sofía Gutiérrez, perdón, te iba a decir por tu apellido, pero no, es Shania Sofía Gutiérrez en la producción. Y yo me llamo Alberto Nájar y les mando también un gran saludo y les digo que se puede comunicar con nosotros a través de nuestras vías de contacto 5566-312427, nuestro WhatsApp 5566-312427. Escríbanos a @Imer-Noticias, nuestro nombre en X y en Threads, en hilos, o a Imer Noticias. Así nos ubica en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra en X como @A
Nájar. Todos sus comentarios, críticas, sugerencias de temas, lo que guste y mande, es muy, muy bienvenido. Y vamos a empezar con la información. Hoy es 15 de mayo, Día del Maestro, el día en que se anunció un incremento salarial de 9%. Ya le contaremos de qué se trata, pero también es un día de protestas. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevan a cabo movilizaciones en varios estados de la República y en Ciudad de México, pues ya llegaron al Zócalo después de marchar desde el Ángel de la Independencia. Los maestras y maestros piden que se abrogue la ley del ISSSTE de 2007 y la mal llamada reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto, el que fuera presidente de la República, con el apoyo de Claudio X González, este polémico empresario, con el apoyo del periodista Carlos Loret de Mola y otra cantidad importante de personajes de ese grupo político que básicamente pues se querían quedar si quieren todavía quedar con la educación. Quieren que no haya educación pública, quieren solamente educación privada con base en sus propias creencias. Pero bueno, hoy es día de protestas y nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez ha seguido muy de cerca a todos los maestros. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes, cuéntanos qué pasa. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Pues así en estos momentos los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que marcharon desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en donde nos encontramos, llevan a cabo un mitin para exigir que se abrogue la ley del ISSSTE del año 2007 y también la eliminación de reformas educativas implementadas en administraciones anteriores. Y bueno, pues al respecto, hace unos minutos habló Jenny Pérez, ella es secretaria general de la sección 22 de la CENTE de Oaxaca, y señaló que pues el que no haya presupuesto ya no es motivo para que les nieguen a los maestros estas demandas que están solicitando desde hace años. Vamos a escuchar lo que dijo Jenny Pérez. Desde la administración anterior con López Obrador escuchamos el tema presupuestal que mencionan, escuchamos también incluso que no contaban con la mayoría en el Congreso. Hoy el contexto es distinto, tienen la mayoría en el Congreso y el tema presupuestal a estas alturas, después de 7 años, ya deberíamos de tener una respuesta. Entendemos que por un lado se está beneficiando a empresas privadas que pareciera que no se quieren. Por otro lado, pues se reconoce que hay una afectación puntual y una reforma que implementó Felipe Calderón, que desde luego ha sido reconocido por el propio Estado que ha sido afectación para los trabajadores. Entonces, a estas alturas, pues demandamos una mesa directamente con la presidenta. A la espera de que eso se confirme, nosotros estaremos implementando distintas actividades. Bueno, también cabe señalar que pues los maestros instalaron aquí ya un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México y se declararon en paro indefinido de labores. Y a este respecto, el maestro Pedro Hernández, el secretario general de la sección 9 de la CENTE, indicó que este paro laboral durará hasta que reciban una respuesta positiva a sus demandas. Vamos a escuchar a Pedro Hernández. Cuando nos preguntan cuánto va a durar esta huelga, decimos que va a durar tal vez solo el día de hoy, si se encuentra una respuesta. Pero si no es así, si no somos convocados a Palacio Nacional a establecer una verdadera negociación con quien es el poder en este país, que es la presidenta del país, no aceptaremos menos, no aceptaremos migajas, no aceptaremos promesas que se va a congelar las edades para la jubilación. Y bueno, cabe señalar que nos encontramos aquí precisamente en la plancha del Zócalo capitalino, que ya casi está llena por las casas de campaña y las lonas que han colocado los maestros de la CENTE, que provienen de varias entidades del país, como son Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Puebla y también de la Ciudad de México. Incluso pues hay calles aledañas aquí al Zócalo de la Ciudad de México, como es 5 de Mayo, como es Pino Suárez, como es 20 de noviembre, en donde también hay instaladas algunas casas de campaña y carpas de los maestros de la CENTE, que pues tienen previsto durar aquí en la Ciudad de México varios días. Este es mi reporte. Gracias, Víctor. ¿Han dicho cuánto tiempo van a permanecer en el centro, en el Zócalo? No han dicho, aunque como ya escuchamos a Pedro Hernández, hasta que reciban alguna respuesta que los satisfaga por parte del gobierno federal, se van a retirar de aquí. Bueno, pues vamos también a decir
que seguramente mañana pues va a haber movilizaciones por parte de los maestros. Ellos acostumbran dar a conocer su agenda por la noche y bueno, pues vamos a esperar a ver qué hacen mañana viernes. Muy bien, y mi última pregunta, Víctor, ¿sigue cerradas calles en el centro de Ciudad de México o ya terminó con los cierres con la marcha? Ya llegaron aquí desde hace varios minutos al Zócalo capitalino los integrantes de la gente, por lo que ya deben de estar abiertas avenidas como es Zazaga, como es Eje San Lázaro Cárdenas, como es Bolívar. Sin embargo, pues las calles aledañas aquí al Zócalo, esas sí permanecen cerradas y van a permanecer así cuando menos hasta mañana. Pues sí, estaremos entonces muy pendientes. Gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, este día sí se complica la circulación. Ya de por sí el centro histórico es prácticamente peatonal, el centro histórico de Ciudad de México. Hay muy pocas calles para la circulación de vehículos y se limitan sobre todo a las unidades de transporte de mercancías, porque el centro histórico es una zona también de mucha actividad comercial. Y pues ya está este plantón que va a permanecer algunos días en el centro de Ciudad de México. Es parte pues de la información, le ampliaremos los detalles de lo que sucede este 15 de mayo, eso será en unos minutos. Ahora vamos a otros temas. Más productos mexicanos en el súper. Así es, se ha concretado un acuerdo del Gobierno de México, concretamente la Secretaría de Economía, con empresas distribuidoras de productos como comida, enseres domésticos, en fin, los supers, pues, para que me entienda, para no darle tantas vueltas. Este acuerdo forma parte del Plan México, según ha informado la presidenta Claudia Sheinbaum, y participan 22 grupos empresariales. El pacto se llama Acuerdo Voluntario para el Aumento de Productos Hechos en México, que busca incrementar de 8 a 20% el número de productos nacionales que se ofrecen en los estantes de las tiendas de autoservicio, departamentales, minoristas, farmacias y otros puntos de venta. Se trata de fomentar la producción nacional y sustituir paulatinamente los productos que se importan. Nuestra compañera Ana María Muñoz tiene los detalles de este aumento de productos en México en el súper. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el Acuerdo Voluntario para el Aumento de Productos Hechos en México, cuyo propósito es incrementar la disponibilidad de productos fabricados en nuestro país en las tiendas de autoservicio, departamentales, especializadas y minoristas, así como en plataformas de comercio electrónico y otros puntos de venta. El acuerdo fue firmado por 22 grupos empresariales, aunque se espera que en los próximos días se adhieran otras pequeñas empresas, y estará vigente durante 3 años para renovarse en 2028. ¿Cuánto aumentará el contenido nacional? Tiendas de autoservicio y minoristas. Es en donde más aumentará el contenido nacional, pues pasará del 50 al 70%, es decir, el aumento será de 20%. Bueno, primero, en las tiendas de autoservicio vamos a pasar en este periodo de 50% de productos hechos en México a 70%. Esto es importante cómo llegamos a ese porcentaje, porque tuvimos que sentarnos con cada una de las empresas que venden, qué podemos sustituir de lo que importan y en qué tiempo se puede hacer. No se trata de hacer un anuncio, nos lo enfatizó mucho la doctora Sheinbaum, nada más hacer un anuncio en lo general, sino que es un compromiso de cada empresa que firma. ¿Y cómo determinamos ese porcentaje? Trabajando con cada empresa. Tiendas departamentales. El contenido nacional pasará del 30 al 42%, esto es, un aumento del 12%. Farmacias. El contenido nacional pasará del 40 al 55%, esto es, un aumento del 15%. Más o menos el promedio que tenemos es de 40% hoy, hecho en México, y vamos a pasar al 55%. Es un cambio grandísimo, porque quiere decir que México va a tener la mayor parte de todo lo que necesita para la salud de las y los mexicanos hecho en nuestro país. Esto me lo enfatizó mucho la doctora. Recuerden las lecciones del COVID y todo lo que aprendimos. Entre más autosuficientes seamos, mejor para nuestra población. Otros. El porcentaje pasará de 20 a 28%, un aumento de 8%. Plataformas de comercio digital. Aquí se resaltarán y posicionarán los productos hechos en México.
van a tener una estrategia especial de promoción y comercialización de productos que va a decir hecho en México. Ustedes lo van a ver pronto, ya lo vamos a anunciar. Y vamos a aumentar, la meta es aumentar también la disponibilidad y ubicación, visibilidad de los productos hechos en México, porque hoy no es fácil en esas plataformas que sepas quién hace qué. Ahora sí lo vas a tener claro, que qué está hecho en México y qué no está hecho en México. El secretario de Economía destacó que además de encontrar más productos hechos en México en supermercados y tiendas, la industria nacional crecerá, aumentarán los empleos y más pequeñas y medianas empresas podrán integrarse a las cadenas de comercialización. ¿Esto lleva a qué? A más empleos. Cada vez que compras algo hecho en México atrás, hay una empresa pequeña o mediana o grande mexicana, pero sobre todo empleos. Y por lo tanto estás apoyando los empleos de México, los empleos nuestros. Y también va a tener un impacto para más pequeñas y medianas empresas, porque como ahora las autoservicios departamentales, minoristas, farmacias, en fin, tienen que vender más productos hechos en México de común acuerdo, pues tienen que buscar proveedores. Entonces eso va a provocar que tengamos mucho más empresas medianas y pequeñas integradas a este programa. Más empleos, pero también más justo. ¿Por qué pequeñas y medianas empresas? Porque muchos de los productos, si no es que la mayoría, solo los pueden producir pequeñas o medianas empresas en el corto plazo. Entonces es como abrirles una posibilidad de comercializar mucho mejor que la que tenían antes. El acuerdo estará acompañado de una campaña para promover el consumo de productos hechos en México, la cual iniciará el próximo 9 de junio. Ya se preparó una campaña, tiene dos vertientes, la nuestra, el gobierno de la República, y la vertiente que van a tener las empresas. Las empresas ya hicieron un proyecto de campaña, se acordó que se va a lanzar a partir del 9 de junio para que fuese después del proceso electoral respecto al Poder Judicial y a otros estados que tienen también, creo que, elecciones. Total, el 9 de junio se va a iniciar, se va a presentar esa campaña y entonces ya iniciamos por un lado nosotros y por otro lado las empresas. Van a participar muchas empresas. ¿Quién lidera esto? Pues el Consejo Coordinador Empresarial, y muchas empresas de todo el país van a participar. Entonces sí habrá esa campaña. Y son en total 22 grupos con 28 empresas, porque hay grupos que tienen varias empresas. Por ahora son los que firmaron el día de ayer, que representan la mayoría del comercio de México. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Parte de los detalles de este acuerdo que se presentó, el día de ayer, pero que hoy se amplió la información, el acuerdo voluntario para el aumento de productos hechos en México y que va a aumentar de manera importante pues la presencia de esta mercancía en los anaqueles de las tiendas de autoservicio y otros negocios dedicados a esa actividad. Y un dato importante es que también se va prácticamente a obligar a las plataformas digitales, que son las que usted puede pedir ahora mercancía y se la llevan. Van a tener que ir a hacer un esfuerzo estas plataformas digitales, las que están asentadas en México o las que tienen filiales aquí, van a tener que hacer un esfuerzo por, uno, aumentar la cantidad de productos hechos en México dentro de su oferta, dentro de su menú, y dos, tendrán que identificar claramente cuáles son los productos hechos en México y cuáles no, el origen de la mercancía que usted compra, porque la verdad que esto, luego de pronto, como dicen, nos dan gato por liebre. Usted encarga algo y resulta que no era lo que esperaba y entra todo un litigio, porque sí es complicado obtener una indemnización o por lo menos que se le haga caso a uno cuando reclama en estas plataformas de comercio digital. Y también habrá más medicinas hechas en México en las anaqueles de las farmacias. El planteamiento es que con este programa, en los próximos 3 años, que es la duración de este acuerdo, se van a crear 400,000 empleos adicionales en el sector manufacturero y beneficiará sobre todo a pequeñas y medianas empresas, que son las que producen la mayor cantidad de esta mercancía o de productos mexicanos y que van a tener un espacio donde comercializar su producción. Pero esto forma parte ya también de una realidad. Este acuerdo se anuncia con 22 grupos comerciales que tienen una gran cantidad de tiendas de autoservicio. Y esta es parte, como le digo, de nuestra realidad, porque en los últimos años pues han cambiado los hábitos de abastecimiento de los mexicanos.
los tianguis siguen presentes en muchas ciudades y pueblos y comunidades en nuestro país, pero particularmente en las ciudades cada vez son más las sucursales de las grandes cadenas de autoservicio que han desplazado paulatinamente a las llamadas tienditas, las tiendas de la esquina. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se encuentra el panorama? ¿Y qué tanto ayuda este acuerdo para aumentar la venta de productos mexicanos? Nuestro compañero Luis Camarillo nos ha preparado esta pieza. ¿Cuánto dependen los mexicanos de tiendas de autoservicio? En los últimos años, la variedad de productos y servicios que ofrecen los supermercados, mini super y tiendas de conveniencia han hecho que las y los mexicanos dependan significativamente y prefieran estas tiendas de autoservicio. Según datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, en 2019 había 5,719 tiendas de autoservicio en México, con un crecimiento constante impulsado por cadenas como Walmart, Soriana, Chedraui y Costco. De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2018, entre 2013 y 2018 hubo un crecimiento del 45.5% de estos establecimientos, al pasar de 36,816 a 53,553. Nuevo León es la entidad con más tiendas de conveniencia o mini super. Le siguen Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Sonora y Coahuila. En términos económicos, el sector de autoservicio generó ingresos totales de 1.7 billones de pesos en 2019, según el Censo Económico, con estados como Estado de México y Ciudad de México a la cabeza. Además de la venta de abarrotes, estos establecimientos ofertan una variedad de servicios adicionales, como el recibir pagos de servicios como la luz, el teléfono y televisión, incluso pagos gubernamentales, farmacia y consultas médicas. Además cuentan con flexibilidad de horarios, estacionamiento y la posibilidad de realizar compras completas y variadas en un solo lugar, y actualmente la posibilidad de hacer el súper en línea y recibirlo a domicilio. Asimismo, estos lugares cuentan con cajeros automáticos o en sus cajas se pueden hacer depósitos, pagos y retiros a tarjetas de crédito y débito, entre otras operaciones de carácter financiero, como lo explicó a IMAR Noticias el geógrafo de la UNAM y maestro en Población y Desarrollo, Baruch Sanginés. Tenemos dos tipos, ¿no? El que es grande, que son tiendas muy grandes, el que podríamos llamar supermercados, esos que tienen una distribución más estratégica en ciertas avenidas, estos no te los encuentras aleatorios en la ciudad, pero sí tenemos el caso de los mini super, estas cadenas de mini super que también son muy famosas, donde puedes hacer recargas de teléfono, depósitos, y pues que poco a poco también ya van ganando terreno a la tienda de abarrotes, empieza a hacer la competencia entre estos dos. Asimismo, estas tiendas de autoservicio aprovechan economías de escala para negociar mejores precios con proveedores, ofrecer promociones y una mayor variedad de productos, incluyendo marcas propias. En este sentido, las llamadas tiendas de conveniencia como Oxxo, 7-Eleven y Bodega Aurrera Express, y ahora las tiendas 3B, han penetrado en barrios y colonias populares, compitiendo directamente con las tiendas de abarrotes locales. ¿Cómo han desaparecido las tienditas de la esquina? Según Kantar World Panel, experto global en el comportamiento del consumidor, en México entre 2016 y 2017 las visitas a supermercados aumentaron de 25.6 a 28.3 veces por trimestre, mientras que las visitas a tienditas cayeron de 39.9 a 37.4. Aunque las tiendas de abarrotes, ultramarinos, misceláneos o tienditas de la esquina aún representan un alto porcentaje en la distribución de alimentos y atienden a miles de personas diariamente, estas han enfrentado una disminución significativa debido a la competencia de las tiendas de autoservicio y otros factores. Según el INEGI, en 2014 existían 622,000 tienditas en el país, pero se estima que tras la pandemia de COVID-19, más del 20% cerraron. De acuerdo con el más reciente Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, elaborado por el INEGI, tan solo en la Ciudad de México concentra 37,000 tiendas de abarrotes, explicó Baruch Sanginés. Pues muchos a veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el principal negocio que hay en la ciudad? Y pues a lo mejor piensas en algún giro en específico, pero para que lo tengamos claro, el principal negocio que hay en la Ciudad de México y en general en el país es la tienda de abarrotes, ultramarinos y misceláneas. Por ejemplo, de los 470,000 que hay en la Ciudad de México, 37,000 negocios únicamente son tiendas de abarrotes. Pues no hace falta, de repente tenemos la duda, pero cuando vamos en la calle, pues llegamos a pasar calles en especial que podemos encontrar hasta 3 tiendas de abarrotes en una cuadra, ¿no?
Entonces, pues son estos negocios de tipo local, estas economías locales, los que predominan en la Ciudad de México y en general en el país. Según la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión, AMAI, la apertura de una tienda de autoservicio puede provocar el cierre de hasta 10 tienditas cercanas. Además, actualmente las cadenas como Oxxo cuentan con más de 20,000 sucursales en todo territorio mexicano y se estima que cada 8 horas se inaugura una nueva sucursal de Oxxo y por cada una que abre, cierran en promedio 5 tienditas. Inconvenientes y retos. Las tienditas, en su mayoría negocios familiares, operan con márgenes de ganancia bajos y carecen de capital para modernizarse o diversificar sus servicios. El 90% son informales, lo que les impide acceder a apoyos gubernamentales. Además, la informalidad y el mercado negro también afectan, ya que productos de contrabando compiten con precios más bajos. La digitalización también ha impactado, ya que muchos consumidores prefieren pagar con tarjeta de crédito o débito. Las tienditas han sido puntos de cohesión social en las comunidades. En lugares como Iztapalapa, donde se concentran el 23% de las tienditas de la Ciudad de México, factores como la inseguridad también reducen sus ventas, ya que muchas cierran temprano para evitar asaltos. Resiliencia de las tienditas. A pesar de su declive, las tienditas no están destinadas a desaparecer a corto plazo. Según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPEC, el 85% de las tienditas tienen más de 3 años de operación y durante la pandemia el 56% de las compras se realizaron en tienditas debido a su cercanía y menor riesgo de aglomeraciones. Para mantenerse competitivas, las tienditas necesitan adaptarse a las tecnologías, implementar pagos electrónicos, aplicaciones de pedidos y sistemas de inventario, así como tener acceso a créditos y programas de formalización para acceder a apoyos gubernamentales. Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Ahí pues estos datos de la situación actual del sistema de abastecimiento, particularmente de alimentos y de productos básicos en nuestro país y que ha tenido un cambio importante en las últimas décadas ante la expansión de estas cadenas de autoservicio de las tiendas minoristas, que entre otras razones por la cual en una de estas cadenas, por ejemplo la de la macroempresa FEMSA, es decir, los Oxxos, pues en algún momento, según se informó en el gobierno del presidente López Obrador, pues lograron esta expansión por su modelo de negocio, por supuesto que hay que reconocerlo, que es bastante interesante en ese aspecto, por sus compras a gran volumen, con lo cual consiguen un precio mucho mejor que el que pueden conseguir los dueños de las tienditas o de negocios más pequeños. Pero también, pues porque gracias a la reforma energética que promovió Enrique Peña Nieto con el apoyo de partidos como Acción Nacional, pues consiguieron tener una tarifa pues preferencial en el pago del servicio de electricidad. En su momento, en el gobierno del presidente López Obrador, por ejemplo, señalaban información de la Comisión Federal de Electricidad que una de estas tiendas pagaba 11 centavos por el transporte de energía por cada kilowatt hora, y una tienda normal, inclusive los que tendrían un nivel de mercancía importante, pues pagaban $1. Es decir, las sucursales de esta cadena pues pagaban 10% de lo que le costaba la electricidad a la tienda de la esquina, y por eso tenían esa capacidad de ofrecer pues una gran cantidad de refrigeradores, y por supuesto que los consumidores pues van y compran donde encuentran mejores condiciones de su mercancía. Hay que ser muy claros, a veces no se toma la decisión con base en otro tipo de elementos más que la comunidad y lo que le represente algo mejor por su dinero, y esto permitió, gracias a esto que se consideró pues algo absolutamente irregular y que ya se ha revertido, este beneficio irregular, porque no era ilegal, era irregular e ilegítimo de esta cadena de tiendas minoristas, pues tenían esta ventaja que se tradujo en el desplazamiento de miles de negocios pequeños en todo el país. Se tenía una estimación de que todavía hasta hace un año, el año pasado, un promedio de 40 tienditas cierran cada mes por el desplazamiento y la competencia desleal, le llaman las organizaciones de tiendas minoristas, la competencia desleal pues de estas cadenas como esta que le menciono y otras que pues tienen este modelo
que les permitió competir en desventaja, además por supuesto de todo lo que significa pues las facilidades que les da el gran negocio y es parte de la realidad de nuestro país. Esta situación pues ya se ha ido revirtiendo y ahora en estos últimos meses pues se han logrado, por ejemplo, acuerdos como este que le hemos comentado, el acuerdo voluntario para el aumento de productos hechos en México, que va a incrementar la cantidad de productos nacionales en los estantes de estas tiendas de autoservicio. Vamos a seguir en el tema. Ahora vamos a otra cosa. México en pie de lucha contra impuestos a remesas. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara: si es necesario movilizarse en contra de esta medida que avanza en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es controlada por el Partido Republicano. Si esto avanza, pues va a representar un elemento de absoluta injusticia en contra de las personas migrantes mexicanas, sí, pero también de todas las latitudes que viven en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la actualización? Bueno, se votó esta iniciativa en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una iniciativa enviada por la Casa Blanca, por el gobierno de Donald Trump, y se aprobó con 26 votos en favor y 19 en contra. Esta iniciativa, que en realidad es un paquete fiscal mucho más amplio, que tiene algunos elementos que perjudican severamente a los más pobres de Estados Unidos, ya le contaremos con mayor detalle, pero que en el caso que nos ocupa, pues incluye un impuesto de 5% a las remesas que envían los trabajadores migrantes a sus países de origen. Y ya se aprobó en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Se va a discutir en los próximos días en el Pleno de la Casa, así le llaman, the House, y después, si es aprobada, pues se enviaría al Senado de Estados Unidos para su total implementación. Y para que sea ley, pues tiene que obtener el voto del Senado. Como le digo, los republicanos, fíjese nada más, le llamaron a este proyecto económico, este paquete fiscal de Donald Trump, le llamaron único, grande y hermoso proyecto. No están tomados en cuenta todas las implicaciones que hay para las personas migrantes mexicanas y otros países, sino para los propios estadounidenses. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum abordó de nuevo el tema y reiteró que se trata de un impuesto inaceptable, una medida injusta e inaceptable. Informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el embajador de México en Estados Unidos presentaron a los legisladores estadounidenses los argumentos del gobierno de nuestro país en contra de esta medida. No estamos de acuerdo. Es incluso en Estados Unidos inconstitucional, porque se cobraría doble impuesto que las y los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador de México en los Estados Unidos, está hablando a los legisladores, se están dando todos los argumentos. No solamente afecta a México. El primer país que recibe remesas es la India, desde Estados Unidos. Afecta también a muchos otros países y muchos otros países de América Latina. Entonces también estamos hablando con la representación de esos países en los Estados Unidos. Ahí pues lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Recuerde que se creó por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un grupo especial de senadores que van a viajar a Washington justo en estos días que se va a discutir este tema en el Senado de ese país, pues para presentar argumentos sobre lo que implicaría el aplicar este impuesto de 5% a las remesas, que entre otros elementos tiene que es una doble tributación, lo cual es inconstitucional en cualquier parte del mundo, al menos el mundo democrático. Y en Estados Unidos, pues que se presume como el campeón de la democracia, pues tendría que tener alguna consideración en ese sentido. Todavía falta camino por recorrer. Hay que tomar en cuenta que existe también el lobby que hacen las empresas remeseras como Western Union o MoneyGram, que tendrían ahí algún problema porque pues la cantidad de recursos que se enviarían a través de sus canales de comunicación, pues sus transferencias electrónicas se vería afectada.
¿Cuál sería otra consecuencia? Porque uno de los argumentos que tienen los republicanos y la Casa Blanca en particular, es que esta medida pretende combatir el lavado de dinero y pretende mantener un control más estricto y atacar a las bases financieras de la delincuencia organizada. Un juez que en su momento detuvo una medida similar impuesta por Donald Trump y también por el gobierno de Arizona, según recuerdo, un juez dijo que, pues, en sentido estricto, el pretender estas regulaciones jamás ha tenido ningún impacto en el trabajo de la delincuencia organizada. Dijo, los carteles de la droga han crecido con y sin estas restricciones, así es que pues esto es absolutamente inútil. Pero bueno, pues es el argumento que están planteando los republicanos para tener este impuesto, por ejemplo, y otros. También lo plantean como una manera de conseguir más recursos. ¿Cuál es el tema que le quiero plantear ya para cerrar este tema, que no lo vamos a abandonar, por supuesto? Pues el asunto es que si sale más caro enviar las remesas por la vía como lo tienen ahora, a través de las transferencias bancarias, pues se va a tener que recurrir, y es lo que han planteado especialistas, recurrir a otras alternativas pues de manera informal. ¿Esto qué significa? Pues que la clandestinidad del movimiento de recursos va a incrementarse y los beneficiarios pues van a ser aquellos que andan en esos lugares, las bandas de delincuencia organizada que no necesariamente utilizan o no siempre utilizan al sistema bancario internacional para sus movimientos de dinero y de recursos. Así es que, pues, como entre otros argumentos, pues también en este caso, pues el tema saldría contraproducente. No lo han considerado así el Partido Republicano y por eso es que aprobaron esta legislación que, como le digo, afecta a los migrantes, pero también y sobre todo a los estadounidenses más pobres. Vamos a seguir en el tema. La nostalgia de los gringos. Y bueno, sí, la verdad es que sí hay mucha nostalgia de las agencias de seguridad estadounidenses, porque añoran aquellos días en los cuales podían hacer lo que querían en México, o encabezaban operativos en contra de carteles y de grupos de la delincuencia organizada, carteles de la droga, portaban armas cuando lo tienen absolutamente prohibido, tenían una cantidad que seguramente también lo tienen, pero bueno, era todavía más escandaloso, de agentes sin permiso diplomático y sin control, destacados destacamentados sería la palabra, en nuestro país, y que tenían una injerencia importante en todas las estrategias de seguridad pública de nuestro país. Y uno de los episodios, bueno, eso se terminó en el gobierno del presidente López Obrador, que les puso control a las agencias de seguridad estadounidenses, particularmente la DEA, que tiene toda una larga historia de la cual hemos conversado en pedacitos en estas emisiones informativas, y que ahora pues les ha impedido que hagan lo que querían, como ocurría en el periodo que ocupó el gobierno de México de manera irregular y también ilegítima Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Bueno, pues esta nostalgia tuvo un episodio el día de ayer cuando se difundió un comunicado de parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, con fotografías incluidas, donde informaron de un presunto operativo para desmantelar 3 laboratorios que producen drogas sintéticas en Sinaloa. Y llama la atención el hecho de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos pues haya informado de este elemento, de este tema, y que haya mencionado claramente que el operativo se llevó a cabo con la coordinación de ellos y que participaron las Fuerzas Armadas de nuestro país. Pues resulta que esto es falso, así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Guadalupe Franco, ¿qué pasó ahí en Palacio Nacional con este tema? Buenas tardes, cuéntanos. Alberto,
Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio de Imer Noticias. Pues esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la participación de agentes del Servicio de Inmigración y el Control de Aduanas de Estados Unidos en el operativo para desmantelar 3 laboratorios de drogas químicas en Sinaloa. Esto luego de que, pues como bien lo adelantabas, la Embajada de Estados Unidos en México difundió imágenes en su cuenta de X, publicadas por LAIS previamente, información que fue retomada por un medio de circulación nacional, al que incluso, dijo la presidenta, se le notificó que la fotografía no correspondía a los eventos anunciados. En su conferencia matutina, pues la presidenta explicó que de manera frecuente las agencias de Estados Unidos presentan denuncias a partir de sus datos de inteligencia, lo que deriva en investigaciones y operativos por parte de la Fiscalía General de la República. Vamos a escuchar lo que dijo. Es falsa, y esa fotografía que sale en primera plana de la jornada no corresponde a ninguna operación en México. Ayer estuve hablando un buen rato con el fiscal general de la República y hoy tocamos el tema en el gabinete. Hay agencias de Estados Unidos que permanentemente ponen denuncias en la Fiscalía General de la República de que bajo su inteligencia saben que hay laboratorios o saben que viene una carga de precursores ilegal. Se pone denuncia y opera la Fiscalía General de la República. La presidenta recordó que desde 2018 se reformó la Constitución para evitar la participación de agencias extranjeras en operaciones de seguridad en México, como ocurría en los gobiernos neoliberales. Incluso señaló que esta decisión disgustó a las agencias de seguridad estadounidenses, pues ahora bajo ninguna circunstancia se permite el injerencismo y la violación a nuestra soberanía. Escuchemos lo que dijo. Pues es lo que les digo, no les gusta pues que la presidenta diga que se va a defender la soberanía. Pero con el presidente Trump hay muy buena relación, y con el secretario de Comercio hay muy buena relación, y con el secretario del Tesoro hay muy buena relación. Y hay mucha comunicación permanente con distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces habrá algunas personas que no, que quisieran participar como era antes, pero no. Eso ya cambió y de ahí no nos vamos a mover. Asimismo, la presidenta descartó que la difusión de este tipo de información por parte de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país sea utilizada como una medida de presión, pues existen obligaciones y restricciones legales establecidas en la Constitución. Lo anterior, pues al resaltar que no hay subordinación, pero sí coordinación y colaboración en el marco del respeto a la soberanía entre ambos países. Escuchemos. Nosotros tenemos muy claro nuestros principios, lo que representa la ley y nuestro mandato popular. Entonces, no hay presión. Sencillamente, sí es importante que el pueblo de México siempre sepa esto y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir que la injerencia o la violación a nuestra soberanía. En tanto, la Embajada de Estados Unidos en México también desmintió que agentes de su país colaboren en operativos contra la delincuencia organizada en territorio nacional. A través de redes sociodigitales, la Embajada de Estados Unidos valoró de incorrecta y fuera de contexto las fotografías y la información difundida a partir de una imagen publicada en su cuenta de X. Y bueno, en otro tema, hoy la presidenta volvió a criticar la incongruencia y falta de información del gobierno de Estados Unidos sobre el acuerdo alcanzado con el narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa. Es por ello que insistió en su solicitud de que se explique cuál fue el motivo por el que 17 familiares de Guzmán López cruzaron legalmente a Estados Unidos el viernes pasado. Así lo dijo. La Fiscalía pues tiene que solicitar toda la información porque es a través del Departamento de Justicia y de la Fiscalía General de la República. Eso no quiere decir, porque aquí hay órdenes de aprehensión contra esta persona. O sea, no quiere decir más que sencillamente tiene que cumplirse la colaboración en el caso de extradiciones, de información. Y también ellos tomaron la decisión de catalogarlos como organizaciones terroristas. Entonces, pues tienen que dar una explicación. La presidenta enfatizó que en el marco de los acuerdos internacionales de extradición, Estados Unidos debe cumplir con la colaboración en todos los casos de extradición y brindar la información requerida. Escuchemos. Esta persona de la delincuencia organizada fue detenido en México y extraditado a Estados Unidos. Eso significa pues que tiene que haber una coordinación permanente en todos los casos, pero en particular en este caso, por los acuerdos internacionales de extradición. Y segundo, también mencioné que
¿cómo se explica? Primero, si hay acuerdo, tienen que informar. Y segundo, si hay acuerdo, ¿cómo es que determinan que esta organización es una organización de acuerdo con ellos, terrorista, y se establecen acuerdos? Alberto Toro, la información que les tengo esta tarde. Ahí está la información muy puntual. Muchas gracias, Guadalupe Franco. Excelente tarde. Excelente tarde para ti también. Y sí, es que la presidenta Claudia Sheinbaum pues no quiso entrar directamente a el por qué se tomó esta decisión de parte del gobierno de Estados Unidos, esta agencia de seguridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, de emitir este comunicado por parte de ellos mismos, hablando de un operativo en el cual habrían participado las Fuerzas Armadas, concretamente la Secretaría, la Defensa Nacional. No fue el caso, dijo la presidenta Sheinbaum, porque esto no ocurrió. Y finalmente pues nos lleva a recordar pues que existe este tema, esta polémica que existe entre las diferentes agencias de seguridad estadounidenses, que tienen una larga historia de disputas políticas entre ellas mismas y una que tiene consecuencias directas en algunos países como nuestro país, como México. Y por cierto que sobre este tema y lo que dijo la presidenta Sheinbaum de que no era así y que esa fotografía las fotografías que se difundieron no correspondían, no está claro a dónde se tomaron, pero no corresponden a ninguna operación que llevó a cabo alguna entidad de seguridad de nuestro país, concretamente, por ejemplo, la Defensa Nacional, el Ejército. Pues la Embajada de Estados Unidos emitió, a propósito de lo ocurrido en la mañana, una nota informativa en donde señala que básicamente la información que presentó ICE, por su nombre en inglés, el acrónimo en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidenses, pues no es como se ha presentado y ni tampoco destacado en algunos medios de comunicación. Esta nota informativa de la Embajada de Estados Unidos señala, y le voy a leer textual algunas líneas: en las publicaciones emitidas ayer, tanto por ICE como por esta embajada, se informa claramente que las operaciones de desmantelamiento de los laboratorios referidos fueron dirigidas por un equipo de la agencia de inteligencia de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General de la República, que está certificada, estos elementos de la Agencia de Investigación de la Fiscalía General de la República, tanto por el ICE, es decir, el Servicio de Inmigración, como por el Departamento de Seguridad Nacional, el Homeland Security. En este sentido, señala el comunicado de la Embajada estadounidense, cita lo que se dio a conocer, que se desmantelaron 3 laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa, se decomisaron estupefacientes en una operación dirigida por un equipo de la Fiscalía General de la República, certificada por estas 2 agencias de seguridad con apoyo de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Ayer, señala la Embajada de Estados Unidos en México, se recibieron comentarios en las redes de la representación diplomática que se respondieron, donde aclararon justamente este punto. Y es que la información, la confusión era que habría encabezado esta agencia estadounidense una operación en México, cuando esto no se permite, no está autorizado por las leyes de nuestro país. La sugerencia de que fuerzas especiales estadounidenses operan contra grupos criminales en territorio mexicano se refiere a un señalamiento que hizo concretamente el colega Ciro Gómez Leiva en su espacio informativo, que dijo eso, que las fuerzas especiales de Estados Unidos operan abiertamente en contra de grupos criminales en México. Bueno, pues así es Ciro Gómez Leiva, pues es falsa. Dice que esta aseveración no corresponde con la realidad, según la nota informativa de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Y sigue con otros elementos para aclarar la información. Es decir, la puntualización de la Embajada de Estados Unidos señala pues que no es así como se interpretó en algunos medios de comunicación de nuestro país. Pero como quiera que sea lo que sucedió,
porque ahora sí que hacen aclaración después de que ya ocurrió todo este escándalo, pues nos revela, como le digo, parte de la actuación, digamos, normal de las agencias de seguridad que participan en México y en América Latina en general, y no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones. Nuestra compañera Jessica Leán nos ha preparado esta pieza donde nos recuerda en qué otros momentos de la historia reciente de la lucha contra la delincuencia en nuestro país ha habido estas polémicas. Escuchemos. No descarto que la actuación de Calderón, estamos hablando de la declaración de la guerra al narcotráfico, además de otros motivos, haya tenido que ver con la mala decisión de permitir la intervención sin límite y prepotente del gobierno de Estados Unidos y de sus agencias, en particular de la DEA en asuntos internos de México. Debe recordarse que con el usurpador prácticamente se entregó la Secretaría de Marina al gobierno de Estados Unidos para eliminar a Marcos Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca. El embajador de Estados Unidos de ese entonces, eufórico y sin recato alguno, llegó a declarar la operación de detención de Arturo Beltrán Leiva comenzó aproximadamente una semana antes de su muerte. De esta manera, el 9 de febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Estados Unidos intervino en el operativo en el que elementos de la Secretaría de Marina abatieron a Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, en Cuernavaca, Morelos. En ese operativo, que se realizó el 17 de diciembre de 2009, la Marina se enfrentó en Cuernavaca a integrantes del cártel de los Beltrán Leiva. En la refriega murió Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas o el jefe de jefes, así como 6 de sus sicarios. El exmandatario recordó que el operativo ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón, quien en 2006 declaró la guerra contra el narcotráfico, una ofensiva militar y policial que permitió la intervención de agencias de Estados Unidos. ¿En qué otras operaciones en México ha intervenido Estados Unidos? Operación Cóndor. La Operación Cóndor se lanzó en México en 1975 como el programa más ambicioso para la erradicación de cultivos de marihuana. Se trató, de acuerdo con especialistas, del primer ensayo bilateral de la lucha contra las drogas con la participación de militares. Estados Unidos le proporcionó a las autoridades mexicanas equipos aéreos y químicos para exterminar grandes plantíos de droga. Después de que los agentes antinarcóticos de la DEA descubrieron que únicamente se estaba lanzando agua desde el aire, el gobierno mexicano les autorizó llevar a cabo la inspección de los vuelos. A finales de 1984, los agentes antinarcóticos de Estados Unidos descubrieron al norte de Chihuahua un plantío de marihuana de aproximadamente 12 kilómetros llamado El Búfalo. 3 meses después del hallazgo, el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, y el piloto mexicano Alfredo Zavala fueron secuestrados en Guadalajara, Jalisco, y posteriormente encontrados muertos en Michoacán. Tras el hecho, el embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, denunció ante los medios de comunicación la existencia de fuertes niveles de corrupción en las instituciones policíacas mexicanas. Por esa presión mediática, el gobierno mexicano anunció la reconfiguración de la policía. Iniciativa Mérida. Los años del gobierno de Felipe Calderón fueron especialmente fértiles para la presencia de la DEA en México. Como nunca, esa agencia tuvo injerencia en la forma en que el gobierno mexicano determinó su política de drogas. Esa iniciativa surgió en 2007, con el acuerdo de los entonces presidentes Felipe Calderón y George W. Bush. La estrategia hizo demasiado énfasis en el uso de las fuerzas militares para combatir al crimen organizado. La asistencia estadounidense para el programa subvencionó la guerra contra la droga del expresidente Felipe Calderón, que motivó un repunte de las tasas de homicidios en todo el país. Rápido y Furioso. La DEA ayudó en el fallido operativo contra el tráfico de armas conocido como Rápido y Furioso, reconoció la jefa del organismo, Michelle Leohart. Fue un operativo fallido de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos entre 2006 y 2011, que permitió la entrada ilegal de miles de armas desde Estados Unidos a México. Supuestamente su objetivo era rastrear el flujo de armas hacia los cárteles mexicanos, pero resultó en que estas armas terminaran en manos de grupos criminales
criminales, causando múltiples homicidios y desencadenando una crisis bilateral. La operación Rápido y Furioso no fue una operación aislada, sino que formó parte de una serie de operaciones de trasiego controlado de armas hacia México, instrumentadas por agencias estadounidenses desde 2004. El escándalo de la operación Rápido y Furioso estalló cuando se descubrió que algunas de las armas utilizadas en un tiroteo donde murió un agente de la patrulla fronteriza estadounidense habían sido compradas durante esa operación. El 4 de diciembre de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitiría ningún operativo como el de Rápido y Furioso. Mientras estemos en el gobierno, no se va a permitir ningún operativo como el de Rápido y Furioso, porque eso fue una violación flagrante a nuestra soberanía. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Gracias a nuestra compañera Jessica Leal en resumen, vamos a decir, muy apretado resumen, porque la verdad que los desencuentros y la participación de las agencias de seguridad estadounidenses en las tareas de seguridad pública y en otras de nuestro país, pues es larga y extensa, sin contar con todo lo que tiene que ver con América Latina. México, la verdad que tiene una posición pues mejor de lo que la que mantienen países como por ejemplo Colombia, donde la participación de la DEA, por ejemplo, y de la CIA, ahí sí se metió mucho. La CIA pues derivó en el baño de sangre del cual todavía no han logrado recuperarse los colombianos justo en esta tarea de combatir el tráfico de drogas y también las negociaciones que se establecieron por parte de agencias estadounidenses para sus propios propósitos políticos. No hay que olvidar el caso Irán-Contras, en donde la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, llegó a un acuerdo con carteles de narcotráfico de Colombia y también en parte de México, con Miguel Ángel Félix Gallardo y Javier Cecilia Falcón particularmente, que fueron los que introdujeron la cocaína al comercio ilegal de nuestro país. Llegaron a un acuerdo para permitir el trasiego de drogas hacia Estados Unidos a cambio de que financiaran a la Contra en Nicaragua, a los grupos de los Contras, al comandante Edén Pastora, que fue un comandante del Frente Sandinista y luego se volvió en contra de ese grupo que derrocó a Anastasio Somoza. Este escándalo se descubrió en los años 80s y 90s, y fue un gran tema porque fue una de las primeras veces en las cuales el público estadounidense se dio cuenta pues del trabajo sucio que hacen las agencias estadounidenses, que por un lado pues se supone que deben proteger la vida y la salud de sus ciudadanos, y por el otro hacen todo lo posible por perjudicarlos, como fue el caso que le digo, Irán-Contras, en donde la CIA pactó con narcotraficantes para que se les permitiera operar y llevar drogas a Estados Unidos a cambio de que ellos financiaran a la guerra, al grupo subversivo en contra del gobierno establecido del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Y como las que usted quiera, porque sí tienen una historia bastante cuestionable. Y sobre esto queremos conversar esta tarde con mi querido José Reveles, mi compañero periodista. Él es especialista en seguridad nacional y temas de narcotráfico. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, a tus órdenes. Pues ya aquí estoy hablando sobre la historia de las agencias de seguridad, de la DEA, de la CIA. Recordaba el caso Irán-Contras, por ejemplo. ¿Cómo ves toda esta situación que ahora ha tenido un nuevo episodio con lo que dijo la presidenta Sheinbaum esta mañana? Mira, lo que yo pensé que íbamos a comentar es que cómo dos sinaloenses, dos mexicanos, los Pedro Insunza Noriega y Pedro Insunza Coronel, son los primeros... Pepe, te voy a interrumpir un momentito porque tenemos una comunicación no necesariamente la más adecuada. Vamos a tratar de mejorar la llamada porque pues sí queremos escuchar las reflexiones que nos puedas tú
compartir, Pepe, José Reveles, como le digo. Sí, en realidad este caso también tiene que ver, estos dos personajes a los cuales se refiere nuestro compañero periodista, pues están vinculados con este y otros temas. Es esta agenda política que tienen las agencias de seguridad de Estados Unidos. Mientras recuperamos la comunicación de una mejor manera, déjeme comentarle, pues tiene todo que ver, y vaya coincidencia. Ya llegó el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Llegó apenas este día, este jueves, está recién desempacado. La Embajada de Estados Unidos en nuestro país confirmó la llegada, su arribo, con una publicación en su cuenta de X. Subió una foto del nuevo diplomático en el momento que es recibido por Mark Johnson, quien es el encargado de negocios de esta embajada, y que, bueno, en términos reales era el embajador en funciones. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum había dicho que Johnson va a presentar el lunes sus cartas credenciales en Palacio Nacional junto con otros embajadores que han llegado a nuestro país. Escuchemos. Hoy llega el embajador, el lunes lo vamos a recibir con otros embajadores que hay que entregar sus cartas y vamos a platicar con el embajador. Ahí está lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Ya recuperamos a José Reveles, a Pepe. Nos contabas, Pepe, de este caso de estos dos personajes sinaloenses. Cuéntanos. Sí, mira, del tema del Irán Contras, pues México tuvo muchísimo que ver, ¿no? Desde que aquí se descubrió el rancho Búfalo en Chihuahua y que se encontraron 11,000 toneladas de marihuana que eran exactamente para venderlas en el mercado internacional, y con el producto de esta venta de drogas se iba a financiar la compra de armas para Irán para apoyar la contrarrevolución en Nicaragua. Esto ya es histórico y está perfectamente comprobado. México tuvo una participación importantísima por este rancho y por la operación de Rafael Caro Quintero, que autorizado por el gobierno produjo la droga para el mercado internacional. Son cosas que quedaron ya para la historia, pero que demuestran cómo México se supeditó en su momento a estos operaciones internacionales comandadas por Estados Unidos. El coronel Oliver North, que tuvo un papel relevante, nunca estuvo en la cárcel. No, nunca estuvo en la cárcel. Compareció ante el Senado, según recuerdo, en aquellos años, a cambio de inmunidad, y fue todo un escándalo. Esto nos revela lo que ocurrió hoy en la mañana, el caso de los sinaloenses que nos comentabas, el caso de Ovidio, por ejemplo, que en realidad, a diferencia de lo que se puede creer en México, pues no son totalmente limpias las agencias de seguridad de Estados Unidos. Tienen una agenda política muy, muy específica, Pepe. Sí, absolutamente. En el caso de Ovidio y su familia, su propia madre, Griselda López Pérez, que se va a Estados Unidos con 17 familiares que son recibidos ya por el FBI, porque ellos van a recibir la posibilidad de quedarse en los Estados Unidos, porque yo creo que están peligrando de seguir viviendo en Sinaloa. Y esto va a significar pues una quiebra más, una división más en el cártel de Sinaloa, que ya va retirada como era hace 30 años, ya no va a ser igual, porque los medios hermanos, los Guzmán Salazar, Iván Ovidio y Jesús Alfredo, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, pues siguen operando mientras ellos están negociando en Estados Unidos, y que van a recibir una pena mínima de 5 a 7 años de prisión, no cadena perpetua. Entonces, esto hace que Estados Unidos cada vez tenga más injerencia en la vida mexicana. Claro, y esta situación pues no parece que vaya a tener algún cambio. El gobierno de México ha sido muy puntual en ese sentido, de que las reglas no van a ser como
ocurrieron en algún momento en la historia reciente de nuestro país. Y a propósito de esto, justo el día de hoy, Pepe, llegó el nuevo embajador Ronald Johnson, que de diplomático pues tiene muy poca experiencia, pero sí en otras tareas militares y de inteligencia. En este escenario que conversamos sobre la agenda política de agencias de seguridad de Estados Unidos, ¿cómo ves tú la llegada de un personaje como Ronald Johnson con todo su currículum a nuestro país, Pepe? Pues mira, va a representar los intereses exactamente de un Trump que no deja de insistir en que quisiera meter tropas estadounidenses a territorio mexicano. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum ya le respondió que eso no va a ocurrir durante su sexenio jamás. Pero Trump insiste porque pues ya metieron aviones espías, ya metieron drones, también espías para pues localizar laboratorios, casas de seguridad, etcétera, y operativos del cártel de Sinaloa. Entonces, poco falta para, según Trump, para que puedan meter tropas estadounidenses, pero repito, eso no va a ocurrir. Sin embargo, ya están juzgando a 2 sinaloenses presuntamente del cártel de los Beltrán Leiva, de lo que queda de los Beltrán Leiva, que son Pedro Insunza Noriega y Pedro Insunza Salazar, digo coronel, discúlpame, que son los primeros que son juzgados como narcoterroristas en Estados Unidos en toda la historia, y son mexicanos, ¿no? Entonces, esto va a pensar más las relaciones que, por un lado, debieron ser de cooperación, debieron ser de colaboración, traspaso de información sensible para que operen cada gobierno en su propio territorio con estas informaciones, pero que desde el lado de los Estados Unidos están queriendo que sean cada vez más dominadas por Washington. Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses y supongo que también en los próximos años. Y pues por lo pronto te agradezco, Pepe José Reveles, periodista especialista en seguridad nacional y temas de narcotráfico. Te agradezco estas reflexiones con la audiencia de Imer Noticias. Con muchísimo gusto, estoy a tus órdenes. A tus órdenes, te mando un abrazo, Pepe. Gracias. El compañero José Reveles, especialista, como le digo, en seguridad nacional, ha escrito varios libros sobre este tema, algunos que tienen mucha información, porque Pepe es así, tiene mucha información y la presenta de una manera muy, muy ordenada y aborda temas que luego de pronto pues se nos pasan de largo a los periodistas, pero él muy puntualmente los regresa. Él mencionaba el caso, justamente, de hecho le tocó cubrir a Pepe ese caso, lo tenía muy presente. A mí me tocó de refilón, digo, no le voy a decir que no supe de esa información. Yo empezaba por aquellos años como periodista. El caso del rancho El Búfalo en Chihuahua, se decomisaron 11,000 toneladas de marihuana. Era un mega rancho y muchos de los campesinos que estaban ahí eran esclavos. Los convencieron, se los llevaron de varias partes de la República Mexicana con el argumento de que iban a trabajar en la pizca de la manzana, en el cultivo de la manzana, y no, en realidad era para este mega rancho con esa producción de marihuana que estaba lista prácticamente para irse a Estados Unidos. Y que parte del enojo, según cuenta la historia nunca desmentida sobre este caso, pues parte del enojo y que supuestamente derivó, porque no tenemos más elementos de lo que se ha publicado y se ha señalado a lo largo de los años, yo lo supe en aquel entonces, imagínense, parte del enojo de Rafael Caro Quintero y por el cual pues habría cometido el asesinato de Enrique Camarena Salazar, el Kiki, agente de la DEA en México, sobre todo asignado al consulado de Guadalajara, Jalisco, y del piloto mexicano de la Secretaría de Agricultura, Alfredo Zavala Avelar. Fue porque se descubrió este rancho y se decomisaron las 11,000 toneladas de droga y le representaba una pérdida enorme. El argumento de la banda que tenía ese rancho era: ¿y por qué lo estás tú destruyendo si ya está acordado con la DEA y con los Estados Unidos, sobre todo con la CIA, pues de que esa droga va a pasar? ¿Por qué la estás destruyendo?
Y el enojo fue porque por la intervención de Camarena, es lo que se cuenta en el libro Desesperados de Elaine Shannon, que fue patrocinado. Elaine Shannon era una periodista de aquel entonces que escribió ese libro en los años 80, que fue prácticamente pues dictado por James Kuykendall, que era el jefe de la agencia de la DEA, pues en Guadalajara, Jalisco, que parte del enojo era que se había descubierto el rancho y se había echado a perder esa mega operación en la cual al parecer la CIA estaba participando y tenían el permiso del trasiego de esa cantidad de droga. El rancho fue descubierto por casualidad. Alfredo Zavala Avelar era un piloto que se dedicaba a fumigar y pues andaba ahí pues en su avionetita, y un día pues pasó por ese rancho como parte de sus tareas, se dio cuenta de que algo extraño ocurría y lo reportó con sus jefes y le dijeron no te metas. Y él, pues justamente porque este tipo de tema, los pilotos de este tipo de aeronaves eran muy socorridos, no solamente por las bandas de narcotráfico, sino también por agentes de seguridad, pues porque se daban cuenta de muchas cosas. Pues él conocía a Camarena, le contó, sobrevolaron, se subió a la avioneta Camarena y voló por el rancho, y así fue como dijo, ¿y esto qué sucede? Lo reportó y se dio esta mega operación, y la consecuencia fue por lo que ya conocemos en la historia, en ese capítulo que ha sido el momento de mayor tensión diplomática entre México y Estados Unidos. Cerraron la frontera, los estadounidenses. Recuerdo muy bien que se hizo un mega caos en las fronteras, sobre todo en Tijuana, pues porque andaban buscando a Camarena, según los estadounidenses. Según esto, revisaban todas las cajuelas de todos los coches que pasaban por la garita de San Isidro y por Otay en Tijuana, y pues obviamente que no iba a estar allí, pero fue toda una operación de impacto mediático, sobre todo de Estados Unidos. En fin, son parte de los episodios. Y yo lo que decía Pepe es cierto, pues se le tocó investigar, ¿no? Pues en realidad esto formaba parte de la operación, el operativo Irán-Contras, que tenía otros significados. Vamos a cerrar este tema con este dato. La presidenta Sheinbaum descartó abordar el caso de Ovidio Guzmán. A propósito de todo esto, en la reunión que va a tener con el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el próximo lunes. Escuchemos. Pues es una primera reunión, no será una reunión muy larga, una reunión breve, pues de plática de la coordinación, colaboración, relación que nosotros consideramos que debe haber entre socios comerciales, vecinos, países amigos. Entonces, vamos a iniciar y habrá otras oportunidades para que el propio canciller Juan Ramón de la Fuente pues pueda seguirse reuniendo con el embajador. Ahí pues el tema que se dio a conocer o que se presentó en la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional este jueves. El asunto va a seguir dando ahí presente en los medios de comunicación. Nosotros lo abordaremos también en su momento. Vamos a hacer una pausa, pero antes de irnos, déjeme darle algunos datos de esta canción que le vamos a presentar a continuación y que tiene que ver con esta fecha con la cual iniciamos este servicio informativo. Hoy se cumplen 77 años de la Nakba, la catástrofe para el pueblo palestino que es víctima de un holocausto perpetrado por Israel y particularmente por su gobierno, encabezado por Benjamin Netanyahu. La canción es uno de los símbolos de la resistencia palestina. Se llama Los que suben a la montaña, en árabe se llama Yatan al-Jabal, espero haberlo pronunciado bien. Esta canción la cantaban las mujeres palestinas en la revolución contra la colonización británica en la década de 1930 para informar a los prisioneros que sus compañeros llegaban para liberarlos. Es un símbolo de resistencia y de la lucha por la libertad. Es aún un tema importante de la cultura palestina, un recordatorio permanente de su propia historia, pero sobre todo de la resistencia contra la ocupación que han sufrido en toda su historia y ahora contra el intento de exterminarlos por parte del gobierno de Israel, que los quiere desaparecer de este planeta, los quiere exterminar. Este jueves, a propósito del 77 aniversario de la Nakba, varias bandas de música anunciaron que no tocarán en el festival español Viña Rock, luego de que este festival lo compró el fondo de inversión estadounidense pro-Israel Colbert Kravis Roberts, el KKR.
Algunos de los grupos de rock y de punk españoles y otros de otros países informaron que no van a tocar hasta que sus dueños u otros se desvinculen de quienes apoyan en cualquier sentido el genocidio palestino. Esta multinacional estadounidense, la Colbert Kravis Roberts, es un fondo de administración de fondos de inversión y de capital de riesgo y organiza 80 festivales en todo el mundo, y uno de ellos es este, que ha sido pues de alguna u otra manera pues señalado, marcado por estos grupos que de esta manera contribuyen con su pedacito o su pedazote de actitud a no olvidar, sobre todo a eso, a no olvidar. 77 años de la Nakba, un capítulo vergonzoso para todos los seres humanos. Efectivamente, usted sigue en El Acento, tu punto de referencia. Quiero agradecer los comentarios que nos hacen llegar a nuestras vías de contacto, como por ejemplo Leticia Jiménez nos dice: quiero hacer un comentario respecto a las tienditas. Hace año y medio me mudé a un municipio de zona conurbada. Es una unidad formada por cerradas. Han implementado un sistema de ventas por teléfono y aceptan pagos por transferencia y algunos aceptan tarjetas. Eso los hace muy eficientes. Así es, efectivamente, Leticia Jiménez, muchas gracias por escucharnos y por tomarte el tiempo de hacernos este comentario. Sí, la verdad es que cuando los negocios pequeños se organizan, son capaces de competir hasta los Oxxos. De veras, de veras. Hay un pueblo que inventó su propia moneda. Déjenme buscar la información. Yo lo publiqué, ahora sí como suelo decir, yo lo publiqué en la BBC hace algunos años, y ellos establecieron su propio sistema de moneda, su propia que se basa justamente en el sistema básico de cómo surge el capital. Es decir, ellos pues pagan con esta moneda un servicio. Es como una especie de trueque. Ahorita le cuento, a ver si nos da tiempo de que encuentre esta información a propósito de lo que nos comenta Leticia Jiménez. Y mire, es el Día de los Maestros y hay información importante. Más salario y vacaciones para maestros. Y sí, en el marco del Día de la Maestra y el Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento salarial y más vacaciones. Guadalupe Franco nos cuenta. Al encabezar la conmemoración del Día de la Maestra y el Maestro, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un aumento del 9% en el salario del magisterio, el cual será retroactivo al 1 de enero. En su mensaje ante representantes sindicales del magisterio, la presidenta dijo que como un reconocimiento a la labor que realizan las y los maestros en escuelas del país, a partir de septiembre próximo se sumará un 1% para que antes de que concluya este año, su aumento salarial quede en 10%. Ahora, el aumento salarial. El planteamiento es el siguiente. En este momento, retroactivo al 1 de enero, vamos a dar 9% de aumento salarial global, con un adicional a partir de septiembre, 1% más como reconocimiento a las maestras y a los maestros. De verdad que ojalá pudiéramos dar más. Significa un presupuesto anual adicional de 36,000 millones de pesos. Este aumento que estamos dando. Además del aumento salarial, la presidenta dijo que de manera adicional se dará una semana más de vacaciones a las y los maestros del país. No es petición de los sindicatos, es un asunto que siempre lo he pensado. Las maestras y los maestros casi no tienen vacaciones porque cambió el calendario escolar y normalmente acaban las clases y todavía se quedan. Y antes de que inicie el calendario escolar, entran antes. Entonces, le sugería al secretario de Educación Pública y
le pareció bien y además hicimos un análisis de los calendarios escolares en todas partes del mundo. Entonces, estamos dando una semana más de vacaciones a las maestras y a los maestros como parte de su trabajo. La presidenta también anunció cambios en el proceso de movilidad y promoción de las y los maestros. Además, dijo que se trabajará de manera conjunta con ellos para determinar cómo se desarrollará el nuevo modelo una vez que se elimine la unidad del sistema para carreras de las y los maestros USICAM. En su mensaje, la presidenta recordó que en su administración se congeló la edad de jubilación de maestras y se trabaja en reducir la edad de jubilación. Además, se canceló y disminuyó la deuda de los créditos del Fondo de Vivienda del ISSSTE otorgados a las y los maestros como un acto de justicia social. Para Imer Noticias, le informó Guadalupe Franco Cinturión. Y en el marco del Día del Maestro, los maestros, justamente los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como escuchábamos a nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez, pues volvieron a sus manifestaciones. Cada año lo hacen y ahora pues no fue la diferencia. Exigen que se cumpla un viejo pliego petitorio que no ha logrado ser satisfecho por completo. Entre las solicitudes que tienen está la derogación de la ley del ISSSTE de 2007 y cambiar un sistema de pensiones, el famoso USICAM, y otro tipo de temas que están contenidos en la mal llamada reforma educativa López Obrador Dixit de Enrique Peña Nieto, de Claudio X González y de Carlos Loret de Mola. Pero vamos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido constantemente conversaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nuestra compañera Kathleen Velázquez nos cuenta en qué va este proceso. A menos de un mes del inicio de su sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su primera reunión con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el objetivo de entablar diálogos en materia de las reformas educativas y atender las demandas establecidas en su pliego petitorio. El 30 de octubre pasado, desde Palacio Nacional, los integrantes de la CENTE expusieron sus exigencias, entre las que se encuentra la abrogación de la reforma educativa de 2019, la abrogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2007, aumento salarial y el congelamiento de la edad de jubilación. Tras la reunión, los docentes informaron que la mandataria reconoció las protestas del magisterio, además de que algunas de sus demandas quedaron pendientes. Posteriormente, el 9 de diciembre, la mandataria y los integrantes de la coordinadora acordaron instalar una mesa de trabajo con el fin de dar seguimiento al pliego petitorio. En febrero pasado, nuevamente surgieron preocupaciones por parte del sector magisterial sobre la reforma a la ley del ISSSTE promovida por la presidenta a inicios del mes, la cual contemplaba cuotas de aportaciones para el seguro de salud y mejoras a las facultades del Fondo de Vivienda para la construcción de casas. En su momento, Sheinbaum Pardo aclaró que la reforma no perjudicaría a los trabajadores. Este es un mensaje a las y los maestros de México. No vamos a hacer nada que afecte a los maestros, al contrario, nuestro objetivo es seguir beneficiando a las y los maestros de México. Entonces, es muy importante que haya un proceso de información y de trabajo. No vamos a aprobar nada que genere desconfianza o algún problema con las y los maestros. Luego de que tanto el sindicato como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron movilizaciones y un paro de labores para protestar contra la reforma, el director del ISSSTE, Martí Batres, aclaró que las modificaciones a la legislación solo aplicarían al 9.7% de los servidores públicos de confianza con altos sueldos. El 18 de marzo, tras otra reunión, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, junto con el secretario de Educación, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres, confirmaron que, para no afectar a los docentes, la presidenta Claudia Sheinbaum retiró la reforma a la ley del ISSSTE.
Pese a que se retiró la iniciativa, el gobierno federal informó que, a través de decretos presidenciales, se mantendrían los beneficios de la reforma, como congelar la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE presentada el pasado 7 de febrero de 2025. Quitas y condonaciones de créditos de vivienda, además de que el FOBISSSTE construya viviendas. Congelar la edad de jubilación. Foros de escuela por escuela. En este contexto, los docentes informaron que continuarían con su paro de labores y manifestaciones en la Ciudad de México hasta concluir las 72 horas previamente establecidas. Sin embargo, anunciaron que retomarían sus manifestaciones y protestas el 15 de mayo para continuar con sus exigencias en relación a la derogación de la ley del ISSSTE de 2007. Continúan las protestas 18 años después. Desde hace tiempo, las y los docentes han pedido quitar la reforma a la ley del ISSSTE 2007, impulsada por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, con la que se realizó un cambio en el régimen de jubilación. Mediante esta ley, se introdujo el sistema de cuentas Afore, sustituyendo el sistema solidario previo, con el que ahora los trabajadores acumularían sus aportaciones en cuentas personales, en lugar de que los activos pagaran las pensiones de los jubilados. Si bien, como parte de la ley, se estableció en el artículo 10º transitorio que los trabajadores activos antes del 1 de abril que cumplieran con requisitos de edad y años de cotización podrían acceder a un sistema de pensiones con base en un porcentaje promedio de su sueldo base del último año de servicio, a diferencia del esquema solidario, con el sistema de Afores, los trabajadores solo podrían recibir como pensión el ahorro logrado e incluido en sus cuentas individuales. También con esta reforma, se aumentó la edad mínima de jubilación pasando de 58 años de edad con mínimo 30 años de servicio a 65 años de edad mínima, es decir, 7 años más respecto a la anterior. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Hay pues esta historia de negociaciones entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y este dato importante, aumento salarial para los maestros y una semana más de vacaciones. Recuerda que hace unos minutos, a propósito de que lo que nos comentaba Leticia Jiménez en WhatsApp sobre lo que sucede en el fraccionamiento donde vive, que se organizaron las tienditas para establecer su propio sistema de distribución de mercancía, yo les contaba de un pueblo que inventó su propia moneda basada en el trueque. El pueblo se llama Espinal. En Veracruz, bueno, este lugar es en el municipio de Espinal, en el norte de Veracruz, donde pues inventaron los tumines, que son una moneda que ellos la hicieron, son billetes que ellos los imprimen y que les sirven a ellos para pagar mercancía o para pagar servicios. Y que es pues básicamente eso, la esencia de cómo se crea el capital. Surgió como un proyecto de investigación de la Universidad Veracruzana Intercontinental. Este pueblo, los habitantes de Espinal, pues en su momento tiene un poco más de 25 o 30 mil habitantes. La mitad son indígenas totonacas. Y pues como parte de un proyecto de investigación y también de apoyo para el empoderamiento, sé que el verbo no es muy bien visto, pero así lo quiero utilizar, para el apoyo, el reforzamiento de la propia comunidad. Entonces se inventaron estos billetes, los tumines, y entonces esa moneda solamente es de circulación local, con eso pagan los servicios o pagan las mercancías, que básicamente es eso, un trueque. Y es una forma de organización comunitaria que de esta manera hacen resistencia a los megaproyectos, por ejemplo, de a las grandes corporaciones pues comerciales en este caso. Y le quiero comentar un dato. ¿Se acuerda que le decía hace un ratito del episodio de cómo se descubrió el rancho del Búfalo?
en 1984 en Chihuahua por Camarena Salazar y el piloto Alfredo Zavala Avelar, que se subió Camarena a la avioneta y descubrieron este rancho con 11,000 toneladas de marihuana. Bueno, pues este episodio sirvió como parte, como base para uno de los capítulos de la reina, de un libro de Pérez Reverte, de Arturo Pérez Reverte, que se llamó La Reina del Sur. Este libro que habla sobre la vida del narco en México y que se inspira en lo que sucede en la vida real en Sinaloa y otras latitudes. Y bueno, esta historia incluyó también por ahí esta parte. Son de las cosas que luego uno se entera como periodista y pues que se la quería compartir. La jiribilla. Y pues sí, los periodistas también de pronto se enteran, nos enteramos, y los medios de comunicación se enteran de situaciones que no deberían difundirse porque violentan con la ética periodística y también con los derechos de las víctimas, pero que a pesar de eso, pues algunos medios de comunicación lo olvidan convenientemente por razones políticas, recientemente, y también comerciales. El último episodio de esta naturaleza es el asesinato de Valeria Márquez, que ocurrió el pasado 13 de mayo. Ella pues es una divulgadora de información, tiene su espacio en internet, le llaman influencers, y fue asesinada en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, cuando transmitía en vivo a través de su cuenta de TikTok. La presidenta Sheinbaum habló de esta mañana del caso. Le preguntaron qué pensaba sobre el comportamiento de los medios de comunicación que han revictimizado a Valeria Márquez al difundir una y otra vez el video de su asesinato, violando todos los derechos de la víctima, revictimizándola y sobre todo violando la ética periodística. Este es un caso que de los nuevos tiempos que vive el periodismo mexicano y de otras latitudes, pero en este caso en concreto de nuestro país, le insisto, generalmente por razones políticas, por la idea de crear la narrativa del caos, de la violencia y del miedo. Es la promoción del miedo que hacen la mayor parte de los medios de comunicación comerciales en nuestro país. La presidenta Sheinbaum, en la Mañanera del Pueblo, informó que el Gabinete de Seguridad trabaja con la Fiscalía de Jalisco en este caso. Pidió respeto para la víctima, como le digo, porque medios de comunicación y usuarios de redes sociales no solamente difundieron el video del crimen, sino que la vincularon con el narcotráfico. Aseguraron que Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el Doble R, uno de los líderes del grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación, era el que ordenó el asesinato, el feminicidio. La Fiscalía de Jalisco aclaró que no hay señalamiento directo contra ninguna persona en la investigación que lleva a cabo y que todas las declaraciones e indicios, incluidos videos y publicaciones en redes, están en proceso de análisis, y explicó que la investigación sigue bajo el protocolo de feminicidio con perspectiva de género sin revictimización, señala la Fiscalía de Jalisco. La presidenta Claudia Sheinbaum, como le digo, abordó el tema en la Mañanera del Pueblo. Esto dijo. Hay una investigación, se está trabajando para poder encontrar pues primero a los responsables y el móvil de por qué fue esta situación. Y es pues obviamente nuestra solidaridad con su familia, con esta lamentable situación, pero está trabajando el Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía. ¿Qué le parece cómo lo han retomado los medios, Presidenta? Se ha reproducido una y otra vez el video, lo comparten. De por sí ya es una situación dolorosa y que aqueja. ¿Haría un llamado para que frenen esta difusión del contenido? Pues yo creo que el llamado siempre es al respeto a las víctimas, ¿no? Siempre. Y lo que corresponda a la autoridad para hacer la investigación y hacer las detenciones correspondientes. La mentira nuestra de cada día. Y una de las tantas mentiras que aparecen cada 5 minutos en redes sociales y en medios de comunicación comerciales, pues es esta. Es falso que el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora,
admitió que su fortuna está bajo investigación. Hay una publicación, un mensaje en redes sociales donde dicen que el secretario de Hacienda admitió esto, que están siendo investigadas su fortuna. Esto es falso, señala en la plataforma Infodemia MX del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y aguas, dice el SPR, el Infodemia MX, que si usted abre el link de que se presenta en redes sociales, lo va a mandar a un sitio web de phishing, es decir, de pesca de sus datos personales para llevar a cabo estafas y fraudes. Así es que en este caso la mentira nuestra de cada día resultó que es más peligrosa que la propia desinformación. El acento. Y en esta recta final de El Acento, tu punto de referencia, vamos rapidito a los detalles de las noticias. El Banco de México recortó 50 puntos base su tasa de interés de referencia después de mantenerla estable durante varios meses. El nivel de la tasa de interés que establece el Banco de México para las operaciones bancarias es de 8.50% y entra en efecto a partir de mañana. Es el séptimo recorte consecutivo y el tercero de esta magnitud. El Banco de México señala que esta medida se debe a la debilidad de la actividad económica mundial que afecta a nuestro país y el impacto que habría en los cambios de la política comercial a nivel global gracias a Donald Trump. Bueno, eso no lo dijo el Banco de México, eso lo digo yo. La Junta de Gobierno reitera que al dejar atrás el episodio inflacionario, es decir, ya la inflación está bajo control, esta tarea básica del Banco de México entra en una etapa en la cual se va a buscar llevarla de los niveles actuales, que está en promedios históricos previos a la pandemia, a la meta que se fijó el Banco de México para 2025 de 3%, y por ello es que toma la decisión de bajar las tasas de interés. Hoy se cumplen 8 años del asesinato del periodista Javier Valdés, uno de los más destacados periodistas de nuestro país, ganador del premio María Murs Cabot, uno de los reconocimientos de mayor prestigio en materia de periodismo y de libertad de expresión en el mundo occidental. Este día, 8 años después del asesinato de mi querido Javier Valdés, integrantes de organizaciones nacionales e internacionales hicieron un acto de memoria frente a la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Por qué? Porque el presunto autor intelectual de su asesinato, Dámaso López Serrano, alias el Mini Leak, pues está en Estados Unidos en calidad de testigo protegido con un proceso penal con beneficios. Georgina Hernández nos cuenta lo que sucedió. A 8 años del asesinato del periodista Javier Valdés, organizaciones nacionales e internacionales realizaron un acto de memoria frente a la Embajada de Estados Unidos en México para exigir la extradición de Dámaso López Serrano, alias el Mini Leak, presunto autor intelectual de este crimen. Al exterior del recinto, ubicado sobre Paseo de la Reforma en Ciudad de México, Jan Albert Hudson, representante del Comité para la Protección de los Periodistas en México, acusó que la injusticia y la impunidad de crímenes contra la prensa no ha bajado. Esto al señalar que desde el asesinato de Javier Valdés en 2017, más de 60 periodistas han sido asesinados en el país. Lamentó que esto siga sucediendo a pesar del compromiso y promesas por parte de los 3 niveles de gobierno, y refirió que al comité le preocupa que en varias zonas de México se observa una creciente violencia contra periodistas, ya que diariamente varios integrantes del medio están bajo asedio, amenazados y con un temor constante a represalias por su labor. No solo estamos exigiendo la extradición del supuesto autor intelectual del caso de Javier y justicia en su caso. Estamos exigiendo justicia para cada caso de un periodista asesinado, desaparecido y agredido en México. Estamos exigiendo que gobiernos como el estatal de Sinaloa y el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum empiecen a tomar esa problemática en serio y empiecen a desarrollar políticas públicas que verdaderamente no solo pueden garantizar la seguridad de periodistas, pero también la justicia en casos de violencia contra la prensa y, en fin, a la impunidad.
Javier Valdés fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, el 15 de mayo de 2017, tras salir del semanario Río 12, del cual fue cofundador. Fue interceptado, obligado a bajar de su vehículo y con 13 disparos le quitaron la vida. En ese sentido, Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, recordó que en enero de 2018 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión obtuvo órdenes de aprehensión contra los autores materiales, Heriberto Picos Barraza y Juan Francisco Picos Barrueta, quienes se encuentran sentenciados, y Luis Ildefonso Sánchez Romero, quien fue asesinado en Sonora en septiembre de 2017. Además, indicó que también, de acuerdo con la FEATLE, el presunto autor intelectual del crimen contra Javier Valdés es Dámaso López Serrano, alias el Minilic, quien en diciembre de 2024 fue detenido en el estado de Virginia, Estados Unidos, para enfrentar cargos en su contra por tráfico de fentanilo. La investigación está realizada, se cuentan con los elementos jurídicos necesarios para advertir su probable responsabilidad en este crimen, pero lo que no tenemos es la voluntad política, una voluntad política que de parte del gobierno mexicano se ha diluido y una voluntad política por parte del gobierno de Estados Unidos inexistente. Así que nosotros, como organizaciones, como colectivo y en nombre y representación de la familia de Javier Valdés, hoy exigimos nuevamente que el proceso de extradición de Dámaso López Serrano, alias el Minilic, sea un tema de agenda pendiente, tanto para este gobierno como para el gobierno de Estados Unidos. Al exterior de la Embajada de Estados Unidos, integrantes de Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica, Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas y Río 12 colocaron una ofrenda en memoria del comunicador y carteles en los que señalaron que la justicia en este caso continúa pendiente. Para Imer Noticias, Georgina Hernández. Hay pues el homenaje a el periodista Javier Valdés, asesinado un día como hoy, hace 8 años, cuando recién salía de las oficinas de Río 12 en Culiacán, Sinaloa. Lo asesinaron a 2 calles de la redacción, iba a su casa a comer. Vamos a otras noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum conversó vía telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Confirmó el gobierno de México. Señala que tras felicitarlo por su ratificación, la presidenta y el primer ministro dialogaron sobre asuntos prioritarios de la relación bilateral, la continuidad y fortalecimiento del programa de trabajadores agrícolas temporales, así como la importancia del TEMEC para fortalecer la competitividad de los 3 países que forman parte de este acuerdo. Por cierto, esta mañana el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, precisó en Palacio Nacional que la revisión del TEMEC va a seguir con base en los tiempos contemplados en la ley. Señala que México y Estados Unidos van a iniciar consultas sobre los efectos del tratado trilateral en octubre, por lo que confió que en el segundo semestre del año pues se emprenda el proceso de diálogo tanto con Estados Unidos como con Canadá. El tratado está acordado y establecido en la ley. Estados Unidos tiene que iniciar consultas en octubre de este año. Y nosotros también, que es lo que se hace una evaluación de los efectos positivos o no que ha tenido el tratado. Y eso concluye en el 26. Entonces, de hecho, en la ley de Estados Unidos y en nuestras previsiones, tenemos el segundo semestre de este año que iniciar todo el proceso de consulta. Me preguntaban, bueno, ¿usted piensa que en el corto plazo, no sé, la próxima semana, el próximo mes, vamos a empezar a trabajar una negociación? Les decía yo pienso que en el segundo semestre, en virtud de que ya está previsto en la ley, de que ya está previsto que tenemos que hacer las consultas, pues va a ser el momento en el que se va a iniciar ese proceso. No es tanto que se adelante, sino fijar que a partir de esas fechas estimamos que vamos a tener ya un diálogo muy importante en torno al tratado. También pues va a participar Canadá, que ahora tiene su nuevo gobierno, vamos a estar en comunicación con ellos. Entonces espero que en el segundo semestre efectivamente empecemos ese diálogo, por un lado con las consultas que cada quien tenemos que hacer y por el otro lado pues poniéndonos de acuerdo en cuáles son los temas que queremos abordar con más fuerza. Ese es el proceso. Esa es pues la información sobre el TEMEC. Déjeme le comento que fuerzas federales y de la Secretaría de Seguridad de Tabasco aseguraron en Comalcalco
1.500.000 litros de hidrocarburo y maquinaria para procesar petróleo crudo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que esta acción ocurrió después de que se hicieron labores de inteligencia y se obtuvo una orden de cateo y se llegó a una ranchería en ese municipio y a otra propiedad donde se encontró esta cantidad de hidrocarburos, 1.500.000 litros y una maquinaria para procesar el petróleo crudo. Ojo, este es un dato del cual le ampliaremos en otras emisiones informativas porque demuestra la capacidad de operación de las bandas de robo de combustible de nuestro país. Hay una persona detenida. Le comento además que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México activó de nuevo la alerta amarilla por altas temperaturas. Esta medida seguirá vigente hasta las 6 de la tarde. Se pronostican este jueves temperatura de 30 a 32 grados en toda la ciudad, bueno, excepto en Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta, que son como las alcaldías con más territorio rural, inclusive con bosques. Hay un bosque de niebla en Magdalena Contreras y en la alcaldía de Álvaro Obregón, que es increíble, es precioso. Pues ya con esta información nos vamos. Nos vamos a despedir con esta canción de Morrissey, se llama The Teachers Are Afraid of the Pupils, es decir, los maestros le tienen miedo a los alumnos. Se escribió, se escribió, claro, y se dio a conocer en 1995 y habla sobre la educación y la relación entre profesores y alumnos, una crítica a la educación formal y la forma y la manera como los profesores a veces se sienten amenazados por los estudiantes por falta de respeto, la resistencia de los alumnos y que los maestros que nos escuchen deben tener muy claro este tema. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. And somebody here will not be here next year. So you stand by the board, full of fear and intention. And if you think that they're listening, well, you've got to be joking. Or you understand change and you think it's essential. But when your profession is humiliation, say the wrong word to our children. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.